Bien. Entonces, les estoy compartiendo el cuadro de notas. Algunos me preguntan que por qué nota de 3.5. La primera columna o primera nota corresponde a las operaciones que hicimos de contar. Se emplearon varias funciones. Yo los generalizo acá como una sola actividad. Y de ahí pues comienzo a dar generalizar la nota para ese tema. Luego viene el taller de escolarizado que corresponde a operaciones con texto, donde ustedes usando la función concatenar unían los textos y usando la herramienta de separar textos, pues los separaba, valga la redundancia. 5 para quienes realizaron las dos actividades y quedaron de manera correcta. Me están preguntando por qué un 3.5. Recuerden que con la actividad de contar había un taller, el cual ustedes deberían realizar. Y en ese taller había un punto que era el número 3, donde de pronto nos generó algo de complejidad, porque no era usar solo la función, sino que nos tocaba usar una fórmula para hacer la diferencia entre un total menos los que cumplían con unos criterios. Entonces, algunos les dio 36, otros les dio 64. Yo estuve revisando y cada una de los archivos que ustedes me envían, los he revisto uno por uno y entonces me di cuenta que algunos todavía persistían con ese error, aún después de nosotros haber socializado. Yo les di la oportunidad que si se habían equivocado, ya lo habían enviado, entonces volvieran a enviarlo ya corregido. Algunos lo hicieron. A ver, ¿quién recuerdo yo acá que ya lo había? Silvia, recuerdo que ella me envió primero el archivo con la respuesta errada y ya después de la socialización lo volvió a enviar ya corregido. Entonces, eso lo pueden hacer todos. Sé que por acá había otra compañerita, pero ahorita no recuerdo el nombre. Sé que Silvia era una. Entonces, se le corrigió la nota. Bien, entonces por eso es que ustedes ven acá notas de 3.5, notas de 5, y bueno, 0 es que no la han entregado. Y aquí hay un compañerito que tiene, Xiomara, tiene nota de 3 porque ella realizó el taller, pero las dos hojas previas a ese taller, ella me las envió en blanco, entonces por eso le coloqué 3. Deben enviar los archivos con todo resuelto, bien, así lo hayamos trabajado en clase. Ahora, las operaciones con texto. 5, quienes lo hicieron de manera correcta, yo les envié una guía en un PDF donde les mostraba acerca del taller, que era la tercera hoja, cómo debía quedar. Algunos ocultaron las columnas, bien, ese era el ejercicio. Otros generaron una tabla aparte con ese resultado, también es válido. Y algunos no hicieron la separación de... ¿Se acuerdan que el tipo de documento decía, por ejemplo, CC raya y el número de documento todo en una misma celda? Había que hacer la separación de ellos. Algunos no me hicieron eso, pero sí me hicieron la unión. Entonces, dependiendo de qué tan completo estaba el ejercicio, pues ahí quedó la nota. Entonces, por ejemplo, acá 4 se refiere a que de pronto no hubo la separación de ese tipo de documento con el número. 3, yo creería que fue que no hizo, que dejó todas las columnas ahí a la vista. Bien. Este de Natalia Quintero, vamos a ver de una vez, acá tengo el correo abierto. Está. Bien, Natalia Quintero hizo todo el ejercicio, solo le faltó ocultar, por eso fueron 4 o 5. Entonces, muchachos, el valor que yo aquí les doy de nota corresponde de acuerdo a qué tan completo está el taller. Bien. No sé si tengan preguntas, me preocupan, son estos compañeritos que no conocemos o quizás se hayan conectado, pero no han, igual estos nombres no me suenan. Creo que a Joan sí lo he visto conectado.
No sé por qué razón están así atrasados. Sofía sí la he visto conectada, pero no. Entonces, miren, ya voy a colocarle aquí para que veamos por qué es que estoy alarmada con el tema de... Serían 13. 13 de 34. Imagínense. Solo 21 personas están ahí activas. Es por eso mi alarma. No sé si de los que están conectados hacen parte de esa lista de que está en color amarillo. Yo miro acá rápidamente y parece que no. Luz Cardoso, cuéntame por qué no has enviado las actividades. Y Natalia Muñoz hace parte de los, bueno, de los que están en rojo y no se han conectado, perdón, que están en amarillo y que se han conectado, Natalia y Luz. Bien, la idea es que entreguemos las actividades de manera oportuna en los tiempos establecidos. Si por alguna dificultad no lo han podido realizar, pues igual yo tengo que ser flexible con eso. Entonces, pero sí me gustaría saber por qué están atrasándose o que no se vuelva a presentar. ¿Bien? ¿Por qué, muchachos? Cuando yo tomo un tiempo para hacer la revisión, pensé hacer esto el fin de semana y por eso fue que hasta hoy en la mañana les comparto, porque no me alcanzó el tiempo. Ayer, por ejemplo, estaba revisando y el internet estaba muy malo y no era capaz de abrir los archivos ahí en el correo para hacer la revisión. Entonces, por eso no pude completar el ejercicio de revisarles y poderles compartir el cuadro de notas. Hoy pude terminar con eso, tuve mejor conexión ahora en la mañana, entonces pude terminar con lo que estaba pendiente. Los compañeros que no envían las actividades a tiempo, a mí me toca volver a revisar y pues eso ya es un desgaste para mí también. Entonces, y como estamos pues esto de la virtualidad hace que nosotros tengamos más carga laboral, como que no tenemos horarios, puede ser la noche y la líder requiere algo y nos toca hacer el informe. A veces son respuestas muy mínimas, pero imagínense por allá tipo 8 de la noche y con mi familia y me piden un dato, y me toca encender el computador solo para dar la respuesta de un número o algo que me estén pidiendo, porque no todo lo tengo en el celular. Entonces quiero que tengan también presente eso, respetar las fechas que se están estableciendo para las entregas. Sin embargo, porque tampoco pretendo que esos 13 personas que están en amarillo desierten, porque no nos resulta bien, todos nos vemos perjudicados si eso pasa. Entonces, pues se les va a dar la oportunidad que se coloquen al día y que no se vuelva a repetir la situación. No sé si de los demás tienen alguna inquietud. Profe, buenos días. Eh, ay, mi ladies, como estás conectado 2 veces, se te hace retorno. Toca que cierres el micrófono en el otro dispositivo. Profe, qué pena con usted. Resulta que yo tenía guardado el taller y le envié que no era. Por eso me aparecía la tercera pregunta. Ok, mi ladies, entonces los que quieran mejorar esa nota ya tienen corregido, que les aparece entre 5, pueden reenviarlo. ¿Sí?
Ah, bueno, profe, ya se lo envío. Para mi ladies y para todos los demás que quieran mejorar esa nota. Bueno, muchachos, entonces son las 8:17. Vamos a darle inicio a lo que está programado para la sesión de hoy. Creo que la guía de textos es muy clara, entonces no voy a hacer énfasis en ello. Vamos a continuar para no de pronto retrasar el cronograma de temas que tenemos. Hoy vamos a trabajar las funciones de sumar. Ya en el correo anterior les había compartido ese material junto al de la guía de textos, entonces voy a comenzar a trabajar desde ahí. Mayra, dime, estás levantando la mano. Profe, buen día. Una cosita, lo que pasa es que pues yo la verdad no sabía y le pido disculpas por eso, pues asumí que el taller como fue realizado en clase quedaba ahí, pero lo acabo de enviar a su correo, entonces es para ver si puedo superar la nota, si me hace el favor de revisarlo. Sí, Mayra, pero entonces ya... el primer taller, ¿no? Sí, cuando yo tenga el espacio, que no va a ser hoy, les reviso nuevamente y entonces los que hayan enviado, les corrijo la nota. ¿Vale? Ah, bueno, muy amable, gracias. Bueno. Bien, muchachos, estoy acá abriendo el archivo. Ay, no me digan que yo se los envié. ¿Me pueden confirmar si el archivo que yo les compartí a ustedes que se llama Taller Sumar con Condiciones, que es un archivo de Excel? Sí, señora. Está ya, ay, no me digan que que ustedes lo tienen también como lo tengo yo acá, estoy mirando. Miren, ¿ya tienen las respuestas? No, señora, no tenía las respuestas. ¿No? Ah, bueno, porque miren que yo me llevo la sorpresa acá que este tiene las respuestas, el que yo tengo acá. Yo, ay, no, se las envié con las respuestas. No tienen. Ya, entonces vamos a dejarlo ahí en blanco. Pues es que como es el mismo material para los diferentes grupos, entonces por eso ya quedan ahí resueltos. A veces durante la clase le doy guardar. Bien, entonces muchachos, ¿qué vamos a trabajar? Sobre este archivo, apoyándonos en las diapositivas que se llaman funciones sumar con condiciones. Entonces, a mí me gusta partir siempre desde la función más básica, como para aterrizar ahí qué es lo que se está trabajando, y luego sí continuar como con las funciones que serían nuevas o que hacen parte como tal del currículo del curso. Entonces hoy vamos a trabajar las funciones de suma, que es la autosuma, ¿sí? Quizás como siempre hacemos la inserción de la herramienta autosuma, desconocemos que esto es una función que si queremos la podemos escribir de manera manual y entonces hacer ese cálculo de totalizar. Básicamente esa función sirve para eso, para totalizar. Mírenlo acá, en la descripción nos dice que sirve para sumar valores, puede sumar valores individuales, rangos de celdas o una combinación de las dos. ¿Cómo haríamos entonces eso si nos dice que puedo sumar, cuando nos dice individuales son como valores alternados, o un rango de celdas es que es una secuencia o un conjunto de celdas seleccionadas seleccionadas o también definidas a partir del rango, o una combinación de las dos. Eso se puede hacer la mezcla de ellas dos, teniendo claro para cuándo se utiliza una coma, un punto y coma y los dos puntos. Bien. Ya vemos si los ejercicios que nos están planteando nos permite poner en práctica esas tres opciones. La sintaxis. Creo que para todos ya es claro que es una sintaxis. Cuando comenzamos a hacerlo de contar, nos dimos cuenta que siempre ahí está el signo de igual, seguido a ello el nombre de esa función y dentro de paréntesis los parámetros de la función. Entonces, hasta el momento hemos trabajado la de contar y nos dábamos cuenta que simplemente nos pedía un rango, pero luego ya comenzamos a ver las opciones de contar puntos sí y contar puntos y puntos conjunto, donde veíamos que había más de un parámetro.
Esta, que es la función suma, que es la básica, solo nos pide un rango, ¿bien? Pero aclaremos que si nosotros necesitamos hacer la suma de valores alternados o individuales, como nos dice acá, o la combinación de ser alternados y un rango de celdas, entonces ya no solamente vamos a definir un rango, sino como nos lo dice cuando estamos nosotros escribiendo la función que nos dice valor 1, valor 2, valor 3, por eso es que allá nos dice así. Solo que yo, para simplificar un poco más acá, escribo la palabra rango. ¿Qué es el rango? El conjunto de celdas que contienen los valores numéricos que se desean sumar. Es obvio que tienen que ser valores numéricos, ¿cierto? No podemos sumar otro tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, un texto sería imposible sumarlo. ¿Se pueden sumar fechas? Entre comillas, sí se pueden sumar, y habrá, pero no usando esta función. Hay unas funciones específicas para ello. Bien, de hecho, ese es la siguiente tema escolarizado que ustedes van a tratar para que podamos tratar de esas operaciones con fechas. Veo que el compañero Javier Becerra levantó la mano, cuéntame. Sí, profe, buenos días. Era como para hacer la aclaración con respecto a la suma de fechas, ahí para calcular ciertos periodos, ¿no? Entonces hay una fórmula especial para eso. Sí, ¿qué operaciones se pueden hacer con fechas? Podemos hacer la diferencia entre fechas, incrementar una fecha para hallar pues una fecha posterior. Podemos calcular la antigüedad, y algo chévere dentro de estas opciones de función que ofrece la edad es una de las más básicas, y otra cosa chévere es que ustedes pueden concatenar y dar como resultado una frase. Por ejemplo, han transcurrido, nos dan unas fechas, y una fecha inicial y una fecha final, y nos dicen que calculemos cuánto tiempo ha transcurrido entre una y otra. Entonces nosotros podemos decir, han transcurrido así, o sea, el texto tal cual, han transcurrido, el número que va a aparecer va a ser calculado con la función tantos días, tantos meses y así, o sea, y colocar la palabra días y la palabra mes para que nos dé como resultado esa frase con esos valores que van a ser variables, o sea, esos días, esos meses y esos años que pueda él llegar a mostrar que sean dinámicos, que si se cambian esas fechas automáticamente queden la capacidad de darnos el nuevo resultado correspondiente a esas fechas. Bien, pero ya pues lo vamos a trabajar. Hoy comenzamos, posteriormente trabajaremos en eso. Hoy comenzamos con la función suma, y hay una actividad escolarizada que es una consulta que ustedes deben hacer, ya se las diré al final de la clase, previos a trabajar entonces con esas funciones de fecha. Yo les decía que hoy les iba a dejar las funciones de fecha, no, todavía no. Vamos a trabajarlo luego. Bien, por ahora comencemos con la función suma. Voy a pasar al archivito de Excel. Y bueno, entonces tenemos lo siguiente. Siempre que nos piden un total, es básicamente una autosuma. Entonces, nos está pidiendo, miren que aquí están los días del lunes a viernes. Entonces, ¿cuál es el total de la semana para las muestras TX10? Y luego, ¿cuál es el total de la semana para las muestras TX200? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Voy a mostrarles las dos formas. La primera, que es la que generalmente empleamos, es seleccionar esa celda donde queremos mostrar el resultado, que viene siendo la celda B7. Paso siguiente, nos vamos acá en la cinta de opciones, nos percatamos de estar en la pestaña inicio, y al final encontramos este icono que se llama la autosuma. Si uno da directamente clic en el icono, pues él nos hace la operación de sumar. Si yo despliego aquí en la flechita que le acompaña, encuentro las otras opciones que él tiene. Puedo calcular un promedio, contar números, que es la función contar, ¿se acuerdan? La max, que nos permite dentro de un rango de celdas identificar el valor más alto, el número más grande,
Y min, que hace lo contrario a eso. En ese mismo rango de celdas o el que ustedes le definan, identificar el número más bajito o más pequeño. Bien. Más funciones, bueno, ya esas serían las que estamos trabajando, pero estas son las funciones básicas. Los que tuvieron la oportunidad de hacer el curso de Excel básico saben que hasta aquí se trabajó lo que es funciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la suma, entonces le damos aquí suma y miren cómo de manera automática la función identifica cuáles son los valores numéricos que están, pueden ser superior a él o enfrente, sí, a sus lados, pero siempre lo hace de manera continua, como lo estamos viendo acá. Entonces, él identifica que las celdas que contienen números y que posiblemente de los que se quieren hacer la suma son estas, de la B2 hasta la B6. Les decía que la sintaxis siempre va a ser igual suma y dentro de paréntesis cada valor que se va a sumar. Entonces, miren que yo les decía en la diapositiva, es un rango, pero no siempre va a ser un rango. Por eso es que acá dice número 1, punto y coma, número 2. O sea, se van separando si es el caso de que usted quiere sumar unas celdas y otras no. Entonces, usted va separando esas celdas con punto y coma. Ah, que si quiero sumar esta celda y luego estas tres continuas, bueno, entonces puede hacer lo siguiente. Selecciona esa celda, separa esa celda de las siguientes con el punto y coma, porque recuerden que el punto y coma nos sirve para eso. Hay el caso de una compañera que tiene una versión donde no se emplea punto y coma, sino coma, entonces para ella será una coma. Y luego el rango de celdas. Cuando hablamos de rango, hay que tener presente que eso es una celda inicial, 2 puntos, una celda final, ¿bien? Porque lo que va a hacer es que ese es un conjunto que de donde le dimos la partida hasta el final, ella va a incluir todas las que están en medio. Eso es un rango, ¿ok? Como es el caso que sí son estas las que queremos calcular o hacer esa suma, entonces simplemente le doy Enter. Entonces, resumen, ¿qué fue lo que se hizo? Se seleccionó la celda, luego se fue y se buscó la herramienta de autosuma y como verificamos que sí estaba incluyendo los valores que queríamos sumar, le dimos Enter. Entonces, él nos está diciendo que estos 2, 4, 5 números, perdón, estas 5 celdas con los valores que contiene nos da un total de 24. Bueno, veo que levantó la mano Carlos Rincón. Cuéntame, Carlos. Profesora, ¿usted no nos ha compartido ese archivo para ir trabajando a la par con usted? Sí, Carlos, dentro del mismo correo cuando les envié el de los textos, ahí está, tanto la diapositiva como este. Listo, gracias. Vale. Ahora bien, acá nos están pidiendo lo mismo, totalizar. Entonces, allá lo hicimos empleando la inserción de la herramienta autosuma y acá lo vamos a hacer escribiéndolo, como siempre me gusta a mí hacerlo, y se van a dar cuenta específicamente en alguno de estos ejercicios que es muy importante que tengamos claro cómo se escriben las funciones, porque así como en el taller pasado, cuando llegaron a ese punto 3, que ya vieron que no se podía con la función, entonces tocó emplear una fórmula, por acá también tenemos un tipo de ejercicio así un poquito complejo. Entonces, es importante que desde ya nos vayamos familiarizando con la estructura o sintaxis de la función. Entonces, igual, suma, ¿bien? Donde sea que se abre el paréntesis y se indican los valores que queremos sumar. Entonces, va desde C2, 2 puntos para que sea continuo, hasta C6. No hay más nada que sumar, entonces cerramos el paréntesis y le damos Enter y nos da 34. ¿Bien? Yo creo que hasta ahí no hay preguntas, ¿o sí, chicos? No, no tengo preguntas. Bien, gracias, Carlos. Ok, entonces vamos a continuar y ahora veamos qué es lo que nos están pidiendo acá en estos cuadritos de al lado. Acá. Total de las cantidades de muestras TX100 entre los días martes y jueves. Bien, entonces voy a quitarle estos colores porque estos colores se los coloqué yo durante
la explicación al otro grupo. Entonces, ¿quieres saber cuánto es el total de las cantidades de las muestras TX100 entre los días martes y jueves? ¿Qué podríamos hacer ahí entonces, Brian? Brian. Bien, entonces escuchemos a Mariana. Mariana Maris. Pues lo que podríamos hacer es sacar pues las que no nos interesan. Ahí dice martes y jueves, entonces sacaría lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo lo escribo? Ay, no sabría. Usted dijo que con los puntos y comas separaba a uno los días que, o bueno, lo que a uno no le interesa para que no se sume, ¿cierto? No, al contrario, Mayra, te aclaro. Lo que queda dentro del paréntesis es lo que vas a sumar. O sea, lo que tú vayas a descartar, pues sencillamente no lo incluyes ahí. Ah, listo. Entonces sería igual suma. Ajá. La B3. Hago paréntesis. Sí, paréntesis, perdón. La B3. Y 2 puntos. Ay, no. ¿Cómo sería ahí? B3. Y dice martes y jueves. Mira, puedes hacer lo siguiente. Como es una tabla pequeñita, puedes venir acá y seleccionarlo. Y con eso, pues, puedes asegurarte de que si eran 2 puntos. B3, 2 puntos C3. ¿Bien? Ahora, ¿qué seguiría para indicarle lo del jueves? ¿Se sumaría aparte o ahí mismo? Ahí mismo. Será ahí mismo. Ajá. No, pues 2 puntos. 2 puntos, ¿segura? A ver, los demás compañeros, ¿quién nos puede acá? Profe, Punto y coma. ¿Por qué coge las dos, la de TX100 y TX200 si nos piden TX100? Sí, tienes razón, gracias. TX100, tienes razón. Perdón. Mayra, ahí que estabas, mira, la pregunta es solo las TX100, entonces nos están pidiendo esta, ¿sí? Y nos están pidiendo la del jueves. Entonces, sería punto y coma, ¿cierto? Como nos lo está diciendo el compañero, y la del jueves, que es esta. Bien, solo nos están pidiendo sumar esos dos valores. No hay más nada que sumar, ya estamos cumpliendo que sean de las TX100, que además sean de martes y jueves. Dime. Profe, pregunta, lo que yo entiendo ahí en la redacción que está en el documento es que hay un rango entre los días martes y jueves, no especifica que el martes y el jueves, o sea, sería martes, miércoles y jueves. No, porque ahí dice entre. Ajá, entre los días martes y jueves. Entre esos días también está el miércoles. Ah, es correcto, eso es un Cuando rango. Bien, bueno, muchachos, me gusta que están analizando todo el problema. Cuando hablamos de rango, y sobre todo eso nos lo dice la palabra entre, quiere decir que es un conjunto, ¿sí? Lo que de una partida a un final. Entonces esto vendría siendo así. Entre los días martes y jueves, espera un momentico. Bien, que son las que nos interesa. Sí, estamos Profe, de acuerdo. A ver, profe, perdón que me interrumpa, pero dice martes y jueves específicamente, no dice martes hasta jueves. No, pero dice entre los días martes y jueves, obviamente es el miércoles. Ajá, es correcto. Es que dicen entre los días, sí. Ajá. Y te voy a... Si la pregunta se formulara los días martes y jueves, ya fuera específicamente esos 2 días, pero dice... Sí, Javier tiene razón. Javier y el compañero, cuando dice, si dijera, por ejemplo, los días martes y jueves, bueno, eso quedaría más claro
¿sí? O dijera para los días, que puede ser otra forma que estuviese descrito, entonces excluiría el miércoles. Pero como dice entre, debe ser o sea, ese punto de partida que va a ser el martes y ese punto cierre o día final que va a ser el jueves. ¿Qué hay entre el martes y el jueves? Está el miércoles. ¿Bien? Sí queda, bueno, primero agradecerle al compañero que se percató de que no estábamos teniendo en cuenta la palabra entre. Entonces, sí, yo estaba ahí, yo estaba errada en eso, estaba hasta orientando mal a la compañera, pero entonces ya tenemos claro de que es el conjunto de celdas que va del martes al jueves. No sé si alguien esté dudando al respecto. Si es así, por favor, en este momento, para que lo socialicemos acá entre todos. Bueno, muchachos, las preguntas a veces nos vamos por el camino más difícil, resulta que es súper sencillo, ¿no? Todo parte de analizar, de interpretar bien cuál es el problema que nos están planteando. Entonces miren que el compañero se dio cuenta por esta palabrita, que es entre, que eso era un rango. Ahí no había más nada que hacer. Entonces, por eso es tan sencillo como indicar que eran simplemente estas tres celdas. Bien, voy a cerrar el paréntesis y le damos enter. Nos da 16. Ahora veamos qué nos dice la siguiente. Total de las cantidades de ambos tipos de muestras para los días lunes, miércoles y viernes. ¿Esa cómo la haríamos? Esperen, le bajo acá el zoom para que podamos ver arriba y abajo. Total de las cantidades de ambos tipos de muestras para los días lunes, miércoles y viernes. Claudio nos dice acá al interno que sería igual suma B2, punto y coma. Bueno, igual también es válido. Me gusta un poco más como la escribió Ingrid. Igual suma B2.C2, punto y coma B4, 2.C4, punto y coma B6, 2.C6. Las dos nos van a dar, como la hizo Claudio o como la hizo Ingrid, pero respetando como el orden de lo que nos viene diciendo la teoría, sería como la está diciendo la compañera Ingrid, ¿bien? Entonces, vamos a hacerlo. Acá. Igual suma, abrimos paréntesis, entonces, E2. Igual ustedes saben que esto se puede seleccionar, pero yo acá estoy escribiendo. Entonces, B2 les estoy diciendo, miren que lo escribí y de una vez está quedando como resaltado acá de un recuadro azul, ¿sí? Indicando que son ellos. Entonces, con eso ya estoy segura de que sí lo estoy haciendo correctamente. Punto y coma para indicarle el siguiente rango, que va a ser de B4, C4, punto y coma, y el último rango que viene siendo el del día viernes, que corresponde al B6, dos puntos B6. B6. Bien, y ahí está. Entonces, lo he escrito y observen cómo automáticamente él lo selecciona. Si ustedes dijeran, bueno, ¿y cómo hago esto? Escribiéndolo, pero si lo quisiera hacer empleando el mouse, yendo allá a seleccionar, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, entonces ustedes pueden hacer esto. Lo selecciono acá, les coloco el punto y coma y selecciono el siguiente, punto y coma, y selecciono el siguiente. Y ahí está, miren. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Tenemos 30.
¿Ok? No sé si hay alguna duda ahí. Ese ejercicio es sencillo porque pues es la función suma o autosuma del nivel básico. Bien, parece que todo está claro. Vamos otra vez a la diapositiva. Profe, disculpe. Sí. Es que yo cuando hice el primer ejercicio en la cantidad de muestras de TX100 me quedó en 34, no me da 24, no sé qué error cometí ahí. De TX100 da 24. ¿La primera? Mira, ya te lo muestro. Sí, señora. Ya te lo muestro para que verifiques. 24 las TX100 y la segunda da 34. Ya acá en estas que nos da como unos valores más específicos, no un rango. Entonces nos dio 16 y acá nos dio 30. Sí, profe, la duda es en la primera, en donde me da 24, me dio fue 34, pero en la segunda sí me dio 34. No sé qué error cometí ahí. Como es la suma de estos valores, si tú tienes algo diferente a lo que estás viendo en pantalla, que es igual suma dentro de paréntesis de B2 hasta B6, y si está así, entonces el error no es por este lado, sino que de pronto por accidente alteraste alguno de estas cantidades acá entre las celdas B2 a B6. Revisa, a ver. Lo que pasa es que Xiomara de pronto no ha sumado el día miércoles. Tenemos que sumar martes, miércoles y jueves. Pero Xiomara le entiendo que está haciendo esta partecita, ¿no? ¿O cuál es la que está haciendo Xiomara? Sí, señora, esa que estaba mostrando, sí, señora. Ah, bueno. ¿Y cuál fue el error, Xiomara, o qué está ahí pendiente para ti? No, pues yo seleccioné todo y la hice, pero el que me salió fue 34. No es 34, es 24. Sí, porque 4 más 7 nos da 11, más 3, 14, más 6, 20, y más 4, 24. O de pronto puede ser que intercalaste sin culpa las dos columnas. O sea, la columna B con la columna C lo intercalaste. Es lo que yo le digo, que de pronto ella, si ella tiene diferente acá, pues es por ese lado que nos está diciendo el compañero. Si ella no tiene B2 hasta B6, obviamente le va el resultado de acá del lado. Sí, sí, señora, ya lo corregí, ya pude, muchas gracias, ya. Sí, era que le tenía C y no la B, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Les decía, siguiendo la presentación, nos habla ahora entonces de la función sumar.si. Entonces yo creo que ya ustedes se están dando cuenta que cuando aparece esa palabrita punto, sí, entonces es porque hay condiciones, ¿cierto? Sabemos que la función en este caso es para sumar, pero esta vez va a sumar de acuerdo a una condición. Miren lo que dice acá. La función sumar.si devuelve la suma de aquellos valores que cumplen una condición. Entonces, una en mayúscula, una en rojito acá como para que nos quede más claro de que la sumar.si es solo una condición la que valida. Sintaxis de esa función. Aquí se me escapó el igual. Corrían ustedes allá. Igual sumar.si nos pide un rango. ¿Y quién es ese rango? Las celdas donde él va a validar la existencia de esa condición que usted posteriormente le va a definir. Entonces, si usted quiere que de pronto sume sume las ventas de Fernando, entonces, ¿dónde va a encontrar el nombre Fernando? Muy posiblemente en una columna que diga nombres, ¿sí? Donde va a estar Fernando y otros más. Entonces, el rango es esa columna. Luego viene el criterio, que es la condición, ¿bien? Tanto en las funciones de contar como de sumar, sabemos que las condiciones se colocan entre comillas.
dependiendo. Y otra cosa, si son diferentes, si son condiciones a validar diferentes a texto, entonces se van a emplear los operadores de comparación, ¿bien? Que ya los conocemos también. Y por último, cuando ya le hayamos definido el rango donde se va a validar esa condición y la condición misma, entonces encontramos un tercer parámetro que es rango suma. Si ustedes miraron allá el asistente este que nos ofrece Excel, se dan cuenta que rango suma es opcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el rango que tienen acá definido es el mismo a emplear acá, entonces no es necesario escribirlo, si se trata que sean los mismos. Ya si son diferentes, ahí sí que debe usted definir o indicarle cuál es el rango, dónde están los valores que se van a sumar cuando se cumpla esa condición, ¿sí? Veamos lo que nos dice acá. Rango es el conjunto de celdas que contienen los datos donde se va a validar la condición, ¿bien? Criterio es la condición que se va a validar y se debe colocar entre comillas. Y el rango suma son las celdas que se van a sumar cuando se cumpla esa condición. Y repito, si el rango y el rango suma es el mismo, se hace referencia a la misma columna, entonces no es necesario colocarla acá, sino simplemente se colocan estos dos parámetros, que sería el rango y la condición, y se cierra el paréntesis y pare de contar. En el caso que sean diferentes, ahí sí o sí deben colocar el rango suma, ¿bien? Para que no vaya a haber ahí confusiones. Vámonos al archivo de Excel y ponemos en práctica lo que nos están diciendo acá. Permítame que estoy tomando aquí mis pantallazos. Esos pantallazos son los que estamos utilizando también para la asistencia. Bien, muchachos, entonces acá dice ejemplo 2, sumar puntos sí. Aquí encontramos varios ejercicios a realizar con la idea de ir poniendo en práctica cada una de las opciones que podríamos encontrar. Aclararles que estas son tablas didácticas, no son tablas reales, por ende son tablas muy pequeñitas que usted me diría, ay, profe, pues yo hago eso más rápido o así manual. Sí, claro, pero entonces recuerden que siempre es en pro a emplear una tabla real, una base de datos real. Pero estos ejercicios nos permiten practicar varias cositas que de pronto se nos haga más fácil como explorar las diferentes opciones que podemos encontrar. ¿Bien? Bueno, yo les explico aquí rápidamente la tabla. Nos dice, tenemos una tabla 3 por, 2, 4, 6, 8. Una tabla 3 por 8. 3 columnas, 8 filas. ¿Bien? Donde la primera columna dice partidas, la segunda dice cantidad y la tercera origen o aplicación. De acuerdo a lo que nos dice la leyenda acá arriba, dice, dada la tabla anterior y utilizando la condición de sumar puntos y indicar en la celda debajo de la A, o sea, en esta celda E13, las partidas de aplicaciones y en la otra, como el total que le corresponde a las orígenes. ¿Bien? Deme un segundo. Entonces, observemos. Necesitamos saber el total para, inicialmente para las aplicaciones y luego el total para las de origen. Entonces, de las 3 columnas que tenemos, la única que le corresponden valores numéricos en las que podemos llegar de pronto a hacer cálculos es esta que dice cantidad, ¿cierto? Pero acá en la última columna vemos que están identificando las de aplicación con la letra A y las de origen con la letra O. Disculpen, muchachos.
Hola, volví. Qué pena con ustedes, ahí tuve la interrupción. Bueno, entonces les decía, acá en esta celda, la celda E13, debemos calcular el total de acuerdo a los valores que le corresponden a la letra A. O sea, ya vemos que esta primera columna que se refiere a partidas, pues nosotros no debemos tenerla en cuenta. ¿Bien? Veamos entonces cómo nos quedaría acá. Igual, sumar, recuerden, no tenemos que memorizar estas sintaxis porque en la medida que vamos escribiendo, automáticamente Excel nos va regalando como este asistente, le digo yo, este apoyo, para que nosotros veamos cómo se escribe correctamente. Miren, no vayan a confundir. La que estábamos viendo ahorita de totalizar se llama suma. Y ya las siguientes se llaman sumar, sumar con una R, puntos, y en este caso vamos a validar una condición. Y dentro del paréntesis, miren, entonces acá queda el globito este donde nos está indicando la sintaxis. No hay que memorizarlo, es tener claro que es un rango, que es un criterio, para nosotros pues irle definiendo. El orden es importante, no pueden cambiarlo. Si primero está pidiendo el rango, ustedes deben indicarle el rango, no van a indicarle primero el criterio, porque ahí sí comienza a haber errores de sintaxis. Entonces, el rango nos decía, el rango es donde vamos a validar la condición. Entonces, queremos sumar las que corresponden a A. ¿Cuál sería entonces el rango? A ver, ¿quién? Cualquiera puede... Ahí sería la B10, la B10, la B13. Me está hablando Carlos, ¿cierto? Javier. Ah, Javier. Javier, me dices que la B10, la B13. Ajá. La B15. Bien. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién está de acuerdo con Javier? Gracias, Javier. ¿Quién nos dice Mayra? Mayra Ortega. Sí, señora. Yo estoy acá haciendo el taller en conjunto con Javier. ¿Estás de acuerdo que son esas tres celdas? Igual, sumar punto B10. Igual, perdón, 2 puntos B16. Ok, bien, gracias, Mayra. B10 a B16. Yo no sé si de pronto cuando Javier hizo la intervención, porque yo le entendí a él esto, o sea, lo que nos está diciendo Mayra es correcto. Esto va de B10, 2 puntos, B16, ¿sí? Porque miren que Javier nos decía específicamente las celdas que corren. Yo quiero escribir en mayúscula y escribo, pero es que lo borro. Entonces, Javier nos decía, es la B10, la B13 y la B15. Sí, claro, es correcto. Esas son las que corresponden a A. Pero usted no tiene que excluir las que no. O sea, yo le había entendido a él que era B10, punto y coma, B13, punto y coma. B16. B15. Ajá. Entonces, Javier, queda claro, así como nos lo dijo Mayra, que es un rango de celdas, un continuo, es la manera correcta de indicarle acá. ¿Por qué? Aunque ahorita, de momento, si indicáramos solo B10, B13 y B15, pues nos daría correcto, porque estamos trabajando sobre esta tabla. Pero recuerden que siempre lo dejamos listo para cuando puedan variar esos valores. Otra cosa, si lo hacemos así como lo está diciendo Javier, es como si estuviéramos haciendo el trabajo manual, ¿sí? Ahora porque la tabla es pequeñita y nos permite darnos cuenta que solo son 3 valores, aparte pues tiene hasta un color ahí rojo, son negativos, ¿no? Entonces es fácil de identificarlos, pero en una tabla real, donde digamos hayan 1000 registros y entre esos 1000 registros hayan muchos en color rojo que van a ser los de A, entonces va a ser muy difícil ponernos a indicar uno por uno. Siempre le vamos a indicar el rango completo. Si la tabla lo permite, ya ustedes saben, podrían colocar B2.B, ¿sí? No lo podemos hacer hoy así porque más abajo hay otras tablas y entonces, pues, no puede variar la respuesta. Pero ahorita vamos a definirlo así con el rango.
No sé si queda claro. Si hay dudas, por favor, activen el micrófono y me hacen la consulta. Bueno, entonces voy a continuar. Lo siguiente, punto y coma, y ahora nos dice, bueno, dígame cuál es el criterio. Es lo que yo voy a estar... Oigan, yo estoy confundida. Me dejé llevar acá. Ser por lo que he tenido esas llamadas. Miren lo que pide el rango. ¿Quién me recuerda qué era lo que pedía el rango? ¿Qué decía el rango allá en las diapositivas? El rango es donde yo voy a validar la condición, ¿cierto? Donde yo voy a encontrar que sea A, lo identifico con A, no en B, la voy a encontrar en C. Ajá, eso te iba a decir. Ahí me confundí cuando intervinieron los compañeros. Ajá, sí, porque si no te suma todo, te tiene en cuenta todo el rango. Sí, Cristian, sí. Qué pena ahí, chicos. Bueno, entonces ya éramos 3 confundidos porque Mayra y Javier nos decían lo mismo, entonces pues yo también me dejé llevar ahí. Pero miren, el rango son las celdas donde va a validar la condición. ¿Qué condición estamos validando? Que sean iguales a A. ¿Y dónde encontramos la A? En la columna de la C. Y específicamente de C10 hasta C16. ¿Bien? Ese es el rango. Me di cuenta fue por esto. Miren que yo no me memorizo la sintaxis, pero cuando vine acá yo, ¿qué hice? Entonces, ahora sí, punto y coma. Ahora sí viene la condición. ¿Cuál es la condición? Abro paréntesis, la A. No, comillas, recuerda las comillas. Perdón, comillas. Entonces, la A. Bien, cerramos esas comillas. Y ahora sí, punto y coma. Y vienen los valores que se van a sumar. Entonces, pregunto, ¿es diferente el rango a donde están los valores que se van a sumar? Yo digo que sí, porque nosotros vamos a sumar el de la B, ¿no? Sí, igual es la única que tiene valores numéricos donde se pueden sumar. Entonces, hay que definirlo. Yo les decía ahorita, el rango suma es opcional y ustedes cómo se dan cuenta que es opcional. Observen que acá en el globito está dentro de unos corchetes. Entonces, por eso se dan cuenta que todo lo que ustedes encuentren dentro de corchetes está haciendo alusión a eso, a que es opcional. Bueno, entonces el rango suma, ya esto ya lo habíamos explicado porque va desde la B10 hasta la B16, cuando hicieron la intervención los compañeros. Y vamos a cerrar acá el paréntesis porque terminamos de definir los parámetros y le damos Enter. Menos 25.300. Aprovechemos que esta tabla es muy pequeña y verificamos si eso es cierto. Tenemos menos 10.000 más menos 15.000 nos da menos 25.000. Ahora, más menos 300 nos da menos 25.300. O sea, sí, es correcto. Igual. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque cuando nosotros entramos acá, miren que seleccionamos todas las columnas, no hicimos énfasis a decirle que era B10, B13 o B15, ¿sí? Que son realmente los valores que cumplen con esa condición. ¿Por qué? Porque Excel va a hacer lo siguiente. Él va a entrar y va a decir, como él parte de C, entonces él pregunta, ¿C10 es igual a? Sí. Entonces, tome ese valor que tiene ahí y súmele lo siguiente. Entonces, bueno, ahora, C11 es igual a no, ¿cierto? Bueno, entonces, llevaríamos menos 10.000 más 0. Ahora, C12 es igual a no, entonces otro 0. Menos 10.000 más 0 más 0 nos siguen menos 10.000. Luego sigue C13 es igual a sí. Entonces, si llevamos menos 10.000 más menos 15.000, nos da menos 25.000. Luego pregunta por el siguiente, que va a ser C14 es igual a no. Entonces, 0. Y seguimos en menos 25.000. Luego viene y pregunta, C15 es igual a sí. Entonces, súmele el valor que le corresponde a él en el rango de suma. Entonces, serían menos 300. Llevamos menos 25.000 más menos 300 nos da menos 25.300.
Y por último pregunta, porque no porque hayamos terminado, él tiene que preguntar otra vez, B16 es igual a no, entonces 0. ¿Hay algo más que validar? No, porque este rango iba de C10 hasta C16, o sea, hemos terminado y sale el resultado. Ya no tendría que validar ninguna otra. ¿Es claro, muchachos? Sí, señora. Bien. Sí, sí, señora. Mayra y Javier, ¿queda claro que estábamos ahí confundidos al principio? Sí, señor. Sí, estamos en eso. Gracias. Bien. ¿Y Javier? Hola, profe. Sí. Estoy corrigiendo acá la fórmula que obviamente estaba errada. Sí, estábamos ahí confundidos. Bueno, entonces, ¿cómo sería la siguiente? Ya entonces nos dicen, bueno, las de O, las que le corresponden a O. Ustedes pueden hacer, muchachos, esto, porque es que es la misma tabla, los rangos son los mismos, lo único que nos van a cambiar es la condición. Entonces, si todo está tan claro, pues simplemente yo les recomiendo hacer lo siguiente para dar respuesta. Ahí solamente es copiar la fórmula y cambia el rango que va a ser la O, ¿no? El criterio. Cambiamos la A por O. Ajá. Bien, y ahí tenemos. Entonces, miren, ahí quedó. Cerciórense que sea una O, no van a colocar un 0. Damos Enter y nos da 51.980. 50 más 600 más 780 más 600. Bien. Veamos el siguiente ejercicio. Está más pequeñita todavía la tabla. Nos dice, hay una tabla donde nos está mostrando los ingresos y gastos en un negocio familiar, dice acá, para los años del 2000 al 2003. Esos 4 años ahí. Es como si nos dieran de manera general, sea la ganancia o pérdida que tuvo ese negocio, o el cierre de ese año para ese negocio. Veamos que para el año 2000, básicamente fueron pérdidas, ¿sí? 50.000 euros en deuda. Ya para el 2001 les fue mejor, entonces quedaron con un ingreso de 20.000 euros. En el 2002 ya también les fue mucho mejor, 60.000 euros. Y ya en el 2003 vuelve a decaer la cosa y nos queda una pérdida o gasto de 10.000 euros, ¿sí? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Dice que en esta, que es la celda de 26, le indiquemos el total, sea de gastos o ingresos, para lo que es, perdón, en esta celda sumemos los ingresos y en esta sumemos los gastos. ¿Bien? D26 ingresos, E26 gastos. ¿Bien? ¿Cómo lo haríamos, muchachos? Observen bien la tabla. Profe, ¿sería por medio de los signos? Sí, yo. Bueno, ya te das cuenta que a pesar de que nos indican unos años, pues acá nos preguntan es por ingresos y al otro lado nos pregunta por gastos. Entonces es como que esos años no los debemos tener en cuenta. Básicamente solo tenemos esta columna para trabajar. Bien. Pero resulta que ingresos y gastos están dentro de la misma columna. ¿Cómo le indicamos que para los ingresos nos sume los que son positivos, porque los ingresos se representan así con positivos, y para los gastos nos sume los que son negativos, que son los gastos, sí, porque los gastos se representan con negativo. En contabilidad sí se trabaja, ¿cierto? Seleccionamos el rango.
O sea, primero seleccionamos el rango e indicamos que sea mayor que cero y en el otro lado que sea menor que cero. Bien. Bueno, bien, Joao, esa es la respuesta. Tienes clara en eso. ¿Alguien tiene dudas de por qué vamos a indicarle en el caso de los ingresos, que son los positivos, que sean mayores que cero? O sea, esto, miren, muchachos, lo que me está diciendo Joao es que haga esto. Sumar puntos sí. ¿Cuál es el rango? Este, ¿cierto? Aquí es donde encuentro yo que sean positivos o negativos en este rango, que va de B26 a B29. ¿Cuál es la condición? Ya Joao nos lo dijo. Entre comillas, eso sí no se los puede olvidar, que sean mayores que cero. Matemáticamente, eso está claro. Para saber si un número es positivo, tienen que ser mayores a cero. Con eso nos damos cuenta que cero es un número y que no lo deberíamos, a veces lo descartamos, a veces no lo queremos tener en cuenta y ya vemos que es bastante importante. Pregunta, ¿hay rango suma? ¿Es necesario definir el rango suma? No. No es cierto, porque ya habíamos dicho que en la tabla que tenemos, básicamente todo lo vamos a trabajar acá. Porque aquí están, en esta misma conjunto de celdas, identificamos si son positivos o negativos. Y una vez haya identificado eso, si es positivo o negativo, ahí mismo están los valores que se desean sumar. Por ende, no es necesario colocar el rango suma. Si ustedes quisieran colocarlo, no pasa nada. O sea, si ustedes quisieran volver a escribir punto y coma B26 a B29, no pasa nada. Él no va a generar error ni nada. Pero entonces tengan presente que no es necesario. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Entonces, ingresos, que son los positivos. Él entra y pregunta, ¿B26 es mayor a cero? No, no es mayor a cero, ¿cierto? Es negativo. Ahora, ¿B27 es mayor a cero? Sí. Entonces, tome ese valor. Llevamos 20,000. Ahora, ¿B28 es mayor a cero? Sí. Entonces, llevamos 20,000, súmele ese número. Entonces, 20,000 más 60,000 son 80,000. ¿B29 es mayor a cero? No. ¿Hay algo más que validar? No, porque ya terminamos. Entonces, cierre y esto nos da 60. 80, perdón. Vamos a esperar. Bien. Por favor, calculen para los gastos. Bien, muchachos, entonces, a ver, ¿quién quiere? Además, ya había participado Brian, Carlos, Claudio también lo escuché hoy, Cristian, Ingrid, Javier, John, Joao, Mayra, Mileidis, Xiomara creo que también la escuché. Entonces me gustaría escuchar de pronto a Natalia. ¿Cómo haríamos el cálculo de los gastos? Hay dos Natalia, creo. Dime, Natalia, no te alcancé a escuchar. Hay dos Natalias. ¿Cuál de las Pero, dos? ajá, Natalia, dale tú, Natalia Quintero. Natalia Quintero.
Profe, Natalia está hablando, pero que no la escucha. No, no le escuchamos nada. Nada, no te escuchamos, Natalia. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Si quieres, Natalia, escríbenos entonces ahí en el chat cómo lo coloco, cómo quedaría. Bueno, Natalia perdió la conexión, salió de la reunión. Entonces, Natalia Lozada. Buenas. Bueno, yo lo haría igual, sumar puntos sí. El rango que sería B26, dos puntos, B29, punto y coma, abro comillas, y en este es gastos. Entonces, menor a cero, ¿sí? Cierro comillas, cierro paréntesis. Espera, que no he abierto. Sí, Natalia, gracias, así es. Menor a 0 para saber qué son los negativos. Y cerramos el paréntesis. ¿Bien? Está menos 60.000. Porque es la suma de menos 50.000 más menos 10.000. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, muchachos? No, profe. No, hasta ahora no, profe, o sea, pues ese ejercicio está claro, ¿no? Los egresos y los ingresos. Bueno, entonces, por favor, van a... Señora, claro, quedó muy claro. Ah, ok, entonces, gracias. Van a ustedes a resolver este, que es el suma de saldos, y me van a realizar, por favor, el taller sumar puntos, sí. Son las 9:18. Voy a darles un espacio de 10 minutos para que ustedes allá analicen cada pregunta y entonces me hagan los cálculos correspondientes para dar respuesta a esas preguntas. Bien, 10 minutos, muchachos. Bueno, a las 9:30 en punto, retomo, voy a cerrar un momento el micrófono y retomo con ustedes. De todas maneras, si tienen inquietudes, pueden abrir el micrófono. Yo estoy por aquí, los estoy escuchando y les apoyo en lo que sea necesario. Profe, yo tengo una inquietud. Dime, Joao. Es con respecto a cómo añadir operadores lógicos con una celda, no con un número, sino con una celda, no con escrito, o sea, con un número escrito, sino con una celda. Ese es para el último taller, que ahí fue donde me quedé y no le he hallado solución. ¿Tú me estás hablando de este taller? ¿El que hicimos en la Ajá, pantalla? sí, señor. Ah, bueno, eso nos toca usar un concatenador. Ya vamos para allá, ¿vale? Porque entonces, pero es el concatenador de last person, si ya lo conoces. No, pero bueno, listo. Y entonces, Gracias. cuando vas a hacer referencia a una celda, lo que pasa es que ahí hay unos rangos de fechas. Un poquito ahí, tiene ahí un poquito de dificultad, pero ya lo revisamos. ¿Bien? Porfa, entonces van a resolver la pregunta. Perdón, acá me pasé esa acá. Ahí donde estábamos, nos pregunta que demos el total de los valores que son mayores a 3.000 euros. Y seguido a eso, me resuelven por favor. Son 3 preguntas de esta tabla. Esta sí ya es una tabla un poco más cercana a la realidad, ¿sí? De pronto no tan larga, pero los datos que nos arrojas están bastante interesantes.
Bien, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo les fue con ese taller? Dice Jessica. Ah, Jessica, estábamos en silencio porque ustedes están revisando el taller. Hola, ¿sí están por ahí? Me siento hablando sola. Sí, sí, estamos acá, profesor. Sí, señora. Acá estamos. Bien, ¿cómo vamos? Bien, profe, ahí vamos. ¿Cómo quedó este punto? El de los saldos, ¿cómo quedó? Profe. A mí me dio 16,400. Creo que sí. Menos 60.000 euros. No. Javier, ¿qué operador está buscando? A mí me dio menos 4.600. El resultado A mí me dio 16.400. El resultado es 16.400 euros. Sí, ese es. Menos Sí, señora. 16.400. Hay un retorno. Sí, 16.400 es la respuesta. Y este porque ya me dio 16.400. ¿Para qué decimos? El 3. $16.400 me dio a mí el ejercicio número 3. Sí, ese es el valor. Bien, entonces veamos. Acá sería igual sumar puntos, ¿sí? A mí me dio sumar puntos, sí. Ajá. Y el rango sería B35. 2 puntos B46 y me están preguntando que sea los saldos mayores a 3.000 euros. Entonces, después del B46, punto y coma, abro comillas, mayor que 3.000, cierro comillas y cierro paréntesis. Y eso me da 16.400 euros. Bien, gracias. No hay que definir un rango suma porque es el mismo. Los compañeros que le dieron valores diferentes, verifiquen, puede ser que se confundieron con el operador de comparación, que yo espero que en adelante no vuelva a suceder. Recuerden que primero hay que leer bien, interpretar qué es lo que nos están preguntando para ahí sí ir a la solución. Entonces, son mayores a 3.000. Este es el operador que vamos a emplear, el mayor. No es mayor igual ni menores, no, solo mayor. Cerramos acá el paréntesis y damos enter y nos da los 16.400 que digamos que a la mayoría les dio, ¿sí? Algunos escuché que tenían otros valores diferentes, entonces revisen ahí. Ahora, este sí quiero que lo hayan hecho solitos. Quiero que lo analicemos antes de pronto de ir a mirar ahí respuestas. Veamos nuestra, voy a bajarle el zoom un poquito. Ahí será. ¿Qué hago? Le bajo zoom. Sí. Ustedes lo ven bien ahí, ¿cierto? Ven toda la tabla y ven las preguntas. Sí, señora. Bueno, entonces nos dice, ¿cuántas unidades de estanterías fueron vendidas? Observemos nuestra tabla, una tabla 2, 4, de 6 columnas, ¿sí?
sea, hay 6 campos en esa tabla, es una base de datos donde vemos que está registrando diariamente unas ventas. Eso está compuesto de una fecha, de un código o clave del producto, la descripción de ese producto o nombre, el precio unitario de ese producto, las cantidades o unidades vendidas y cuánto es si tenemos un precio unitario y tenemos una cantidad, pues se hace finalmente una multiplicación en esos valores para hallar el subtotal. Aunque aquí lo hayan nombrado un monto diario, se refiere al subtotal. Mírenlo ahí, es una multiplicación entre esos dos valores. No es más nada, ¿sí? Entonces, ¿cuántas unidades de estanterías fueron vendidas? ¿Qué nos indica las unidades? O sea, ¿qué sería lo que vamos a sumar? Sería este. Este vendría siendo el rango suma. Pero a diferencia de los ejercicios que hacíamos anterior, donde las tablas eran muy pequeñas y veíamos que rango y rango suma eran el mismo, acá ya no es lo mismo, porque entonces nos dice que son el producto estanterías. Bien. Voy a aprovechar que aquí tenemos la opción de filtro y voy a filtrar solo los filtros, las estanterías. Disculpen ahí que estoy hoy con estanterías. Y entonces le doy a aceptar y veamos si yo elijo acá el total de las unidades vendidas, me dice que da 23. ¿Sí? Eso nos daría 23. Se vendieron 3 productos. O bueno, en 3 fechas diferentes estanterías. El 1 de marzo del 2020, el 2 de marzo del 2020 y el 8 de marzo del 2020. Se vendieron eso. ¿Qué cuánto suma la venta total? Ya eso es otra cosa que todavía no nos lo están preguntando. Pero nos suma, esas 3 ventas, nos suman 12.969.700. ¿Bien? Eso nos suma esas ventas de estanterías. ¿Cómo lo harían ahí? Bueno, aquí tenemos las estanterías. Puedo ver que así rápidamente es una palabra que lleva una tilde, que todos los registros también las tienen, las tildes, entonces por ese lado no tenemos problemas. Sin embargo, muchachos, yo quiero que ustedes analicen la tabla y se den cuenta que para no depender de eso, porque aunque estanterías está bien escrito, es posible que en algún otro artículo haya una variación de escritura. Yo sé que lo hay. Calculadora. Hay una que varía, entonces para no estar dependiendo de eso o de estas formas de escrituras difíciles, por ejemplo, miren, cajas de CDs, tiene ahí si no le hacen esa tilde, entonces él lo va a tomar diferente, como un producto diferente. ¿Qué hace único al producto en la tabla? Los códigos. Yo lo hice por los códigos. Ok, bien, excelente. Excelente, y es por ahí, muchachos. Cuando tenemos un código, eso es lo que hace único al producto en la tabla. O sea, observen que estanterías está bien escrito. Yo sé que hay una que está aquí que está diferente. Entonces, para no estar dependiendo de la forma de escritura, pues tenemos esa clave de producto, donde siempre que encontremos el número 224, hace referencia a estanterías, 224 estanterías, 224 estanterías. Siempre va a ser estanterías cada vez que encontremos el número 224. Eso nunca va a variar. Entonces, el rango y el criterio va a depender es de esta clave de producto. ¿Eso es claro para los demás? Sí, señora. Ese es como el código del artículo. Ajá, lo vamos a hacer por ahí. Entonces, por favor, empleando la función de sumar puntos y indíquenme, bueno, ya sabemos que da 23 porque ya yo hice ahí como el filtro. Pero entonces, ¿a quién le dio un valor diferente? O si no lo han hecho, realícenlo, por favor, en este momento.
Profe, a mí me da otro valor en el punto número 1 de las estanterías vendidas. ¿Cómo lo hiciste, Paola? Hagámoslo juntos acá. Lo hice igual, sumar puntos sí, abrir paréntesis. Sí. B2, dos puntos. Vamos a hacerlo así. ¿Se acuerdan que hacíamos toda la columna B2 puntos B? 33, punto y coma. Ajá. No importa, no importa. Si lo hiciste así, no pasa nada. Está bien, ahí va bien. Punto y coma. Abrí comillas. Sí. 224, cerré comillas, cerré paréntesis. No, porque, pero no le dijiste que ibas a sumar. Claro, él te está sumando. Si tú cierras el paréntesis en este momento, Paola, tú estás sumando, son los códigos y te están pidiendo es la cantidad, perdón, cuántas unidades fueron de estantería fueron vendidas. ¿Cuál es el campo que te permite calcular eso? No sé. Si a ti si no estuvieras empleando la función y te dicen, bueno, ya sabes que las estanterías tienen el código 224, pero ¿cuántas fueron vendidas? Tendrías que sumar las unidades vendidas, ¿cierto? ¿Sí? No, profe, no entiendo. A ver. Recuerda que, Paola, voy a ir un momentico otra vez a la sintaxis para que retomemos ahí. Voy a cambiar acá la diapositiva, porque quizás como hemos venido haciendo la práctica con unos ejercicios que no se tenía en cuenta el rango suma, porque el rango suma, cuando es el mismo rango, o sea, cuando el parámetro rango es el mismo rango suma, pues no es necesario escribirlo. ¿Bien? Sí, señor. Pero en este caso es diferente, porque tú vas a validar el código rango. Recuerda que el rango se refiere a donde tú vas a validar que exista, en este caso, ese número 224, o que cada vez que encuentre el número 224, sume, ¿sí? Pero ¿qué va a sumar? ¿Qué va a sumar? Va a sumar lo que tú le hayas indicado acá, ¿sí? En rango suma. Entonces, te hace falta, de la operación que me estabas indicando, te hace falta definirle el rango suma. Recuerda, teníamos que, yo te puedo ver acá rapidito, teníamos que la B era la de los códigos y la E es la de las unidades. Te están preguntando cuánto suman las unidades. Bueno, entonces es la E, que es la de las unidades. Mira lo que dice aquí, rango suma son las celdas que se van a sumar cuando se cumple la condición. O sea, cada vez que él encuentre el 224, sume. Dime, Cristian. No, para decir cómo queda la fórmula, o todavía no. Dale, ya, vale, espera y paso allá al... Ah, bueno, dale. Ya lo veo, dime. Bueno, ahí quedaría, profe, igual sumar punto sí, entre paréntesis, pues el rango de B a B, entre comillas 224, que es el código que identifica sobre estanterías, cierro comillas, punto y coma, y le damos el rango que están las unidades, que es E, 2 puntos E, y cierro paréntesis. Da 23. Ok, gracias. Entonces, mira, Paola, gracias, Cristian, correcto. Dale. Así es. Entonces, Paola, mira, acá es B, porque acá tú le indicas dónde va a encontrar o dónde él va a verificar que exista ese número 224, ¿sí? Siempre el primer rango hace referencia al conjunto de celdas donde se va a validar la condición. La siguiente es la condición y esa sí veo que la tienes clara. Y te hizo falta fue decirle qué es lo que va a sumar cuando se cumpla esa condición. ¿Bien? Que es válido que haya estado confundida. ¿Por qué? Porque en los ejercicios anteriores nosotros no tuvimos en cuenta el rango suma. ¿Por qué? Cuando tú miras acá el globito este que yo estoy señalando aquí con el cursor, encuentras que tiene unos corchetes. Siempre que ustedes encuentren en corchetes en la sintaxis de una función significa que es opcional, no es obligatorio colocarlo. Solo cuando tanto rango como rango suma son el mismo. O sea, los ejercicios que hacíamos en la hoja anterior. Pero ya en este sí es
necesario definírselo porque son diferentes. ¿Es claro, Paola? Sí, señora, muchísimas gracias a usted y a mi compañero. Bueno, ¿quién más tiene alguna, le haya dado diferente o no ha quedado claro cómo emplearlo? Ok, entonces vamos a continuar ahí. Creo que vamos a ver qué nos dice el siguiente ejercicio. ¿Cuánto suma el monto diario de la venta de cajas de CDs? ¿Qué dice acá? Esperen un momentico y reduzco porque veo que ahí dice más, algo más. Ah, ya. ¿Cuánto suma el monto diario de la venta de cajas de CDs en el mes de marzo? Carlos Rincón. ¿Qué observas ahí en ese problema? Carlos. Bueno, parece ser que Carlos algo le pasó porque él siempre es muy activo. Veamos entonces, Xiomara. Señora. Cuéntame, ahí dice cuánto suma el monto diario de la venta de cajas de CDs en el mes de marzo. ¿Cuántas condiciones hay en ese problema? Para mí son 3. ¿3? Cuéntame, indícanos cuáles. Bueno, dice que sumar el monto diario, o sea, que iría cajas de CDs y lo que se vendió en el mes de marzo, ¿sí? Pues leo la fecha y todo es de la fecha del mes de marzo. Ah, ok, bien, ya hiciste algo ahí. Entonces, bueno, primero, Xiomara y demás, no son 3 condiciones, son solo 2. Porque cuánto suma es la respuesta que tú vas a dar, es lo que vas a calcular con la función. Entonces, esa no es condición. La condición sí es que sean cajas de CDs, por un lado, y por el otro lado es que sean del mes de marzo. O sea, 2 condiciones ahí. Pero, ya como nos lo dijo la compañera, ella ya se percató que todos corresponden al mes de marzo del mismo año. O sea, estamos hablando de que es un mismo mes o es un solo mes. Por ende, no es necesario validar que sean de marzo. En otras palabras, esa es como la cascarita de ese ejercicio, ¿cierto? Ah, bueno, sí, señora. Siendo así que no hay que validar marzo, ¿cuántas condiciones nos quedan? Nos queda una sola, que sean cajas de CD. O sea, que la función sumar puntos sí es útil o nos permite hacer el cálculo que nos están preguntando, que es cuánto suma el monto diario. Entonces, Xiomara, ¿cómo lo hacemos? Lo que pues iría igual, sumar puntos sí. Ajá. Abro paréntesis. Sí. B, 2 puntos, B, punto y coma. Sí. Iría, abro comillas, 223, cierro comillas. No es 223, son cajas de sí, 221. Es que la otra dice... Ah, perdón, 221, sí. Ajá. Ah, ya, profe. ¿Y luego? Sí, qué pena, me confundí. Es 221. Abro comillas y cierro paréntesis. 221, sí. 221. Cierre comillas, punto y coma. ¿Ahora qué sigue? Cierro comillas, punto y coma. Iría la A2.A. ¿Qué vas a sumar cuando encuentre el artículo cajas de CD? ¿Qué vas a sumar? Mira lo que dice el ejercicio. ¿Cuánto suma el monto diario? Entonces iría la E. Unidades vendidas. ¿Cuánto suma el monto diario? A ver, ¿quién le colabora a la compañera? Ya nos quedan 5 minutos. La celda F. La celda F. F2 a F32. Bien, Andrés. Yo estoy haciendo de la siguiente manera. ¿Cuál, Aquí me piden dos
dos valores a calcular, ¿no? El monto diario de la caja de CDs en el mes de marzo. Ajá. Pero mira, Javier, que, o sea, no sé si no alcanzaste a escuchar lo que analizamos con Xiomara, no, con Paola, con Xiomara o con Paola, no recuerdo ahorita, que ella analizó de que toda la tabla hace referencia al mes de marzo del 2020. Entonces, no es necesario tener en cuenta esa condición porque digamos que esa era como la cascarita del ejercicio, o sea, para que ustedes analizaran si de verdad habían dos o una condición. O sea, el ejercicio en sí mismo tiene dos condiciones, pero al comparar con la tabla, todos corresponden a marzo del 2020, o sea que ahí no hay ninguno diferente. Entonces, todos deben ser incluidos. Por ende, solo hay la condición de que sean cajas de CD, que es lo que estamos haciendo con la compañera Xiomara. Ajá. Bien, ella ya me indicó que para la validación o el parámetro rango es la BB. Y luego la condición es la 221 porque así se identifican las cajas de CD. Ahora le estaba preguntando qué vamos a sumar. Y ahí el monto diario, que es la columna FF, ¿no? Bien, FF, ok, perfecto. Y el compañero Claudio en el chat ya colocó la fórmula. Déjenme ver que yo la vi así rapidito cuando... Exacto, sí. Así como nos la escribió Claudio en el chat, así es la forma correcta de definirlo. Entonces dice que da 595.200. Vamos a cerrar acá el paréntesis. Tengo un error ahí, son 2 puntos. Ahora sí. Bien. Y damos enter y nos da 595.200. ¿Listo? Y como no nos podíamos ir, porque esto está muy fácil acá, pues les queda esto, muchachos, para tareas. Tienen 2. Esta, de las ventas totales, ¿qué porcentaje corresponde a las calculadoras? Bueno, estamos aprendiendo a sumar y ahora nos están pidiendo porcentaje. Sí se puede hacer. Con lo que vimos 2 funciones. ¿Hemos visto 2 funciones? Sí. Sí, hemos visto la de suma, que es la autosuma, y hemos visto la de sumar puntos sí. Bien. Si ustedes tienen claro cómo se calcula un porcentaje a lápiz y papel, pueden plasmar esto acá empleando esas funciones. No sé si alguien ya lo haya realizado, pero les puedo dar la respuesta. La respuesta es 2%. Bien. Y esa es la tarea para ustedes, muchachos. Esa es la primera, terminar esa parte. No me envíen todavía porque no alcanzamos hoy a trabajar lo que es la función sumar puntos y punto conjunto. Con eso comenzamos en el próximo encuentro. Cerramos ahí y ahí sí me envían ustedes el taller. Pero para entonces deben haber desarrollado esta partecita, que es el promedio. Y la otra actividad, muchachos, es de consultas. Necesito que, por favor, escúchenme bien, tomen nota, necesito que consulten qué son referencias relativas, absolutas y mixtas. Y me den un ejemplo de cada una. Esa sí me la van a enviar al correo. ¿Sí? Hoy es miércoles, nos vemos el viernes, entonces... ¿podrían enviarme eso hasta mañana? ¿Tienen plazo para enviarme lo de las referencias? Dime, Javier. Por favor, repite la pregunta. La última actividad. Referencias relativas, absolutas y mixtas. Y un ejemplo de cada una. Cuando yo les pido el ejemplo, es que en Excel ustedes monten la tabla donde me demuestran, porque básicamente esas son fórmulas, me demuestran que, sí, o sea, son referencias a celdas, pero empleando alguna fórmula que puede ser una operación de una suma, una multiplicación, lo que ustedes consideren, para que me den, pues, la evidencia de que ya tienen claro esos temitas. Bien, gracias quien lo escribió en el grupo. El ejemplo, entonces, ¿qué me van a enviar ustedes a mí? Al correo. Me van a enviar el archivo de Excel con los ejemplos que hicieron de cada una de esas referencias, de esos tipos de referencias.
Veo levantada la mano de Joao. Sí, instructora, una pregunta. En la pregunta 3 nos están pidiendo las ventas totales en unidades o en monto diario, porque yo lo hice con unidades y a mí me dio 14,6%. De las ventas totales, eso quiere decir que es el monto, Joao. Ah, el monto, ok. De las ventas totales, ¿qué porcentaje corresponde a las calculadoras? Bueno, me parece que ya Joao tiene el ejercicio. Sí. Se pueden apoyar en el WhatsApp, pero recuerden, no es ir a darle la fórmula, es explicarle. Igual cuando de pronto, si yo veo que definitivamente no se ha podido, de pronto, pero están muy cercanos a la respuesta, yo les puedo ayudar. Pero quiero verlos ahí activos entre ustedes como un trabajo en equipo, apoyándose uno al otro si es necesario. Como venimos sumando y ahora nos están pidiendo un porcentaje, entonces de pronto hay como que podemos llegar a tener algunas confusiones, alguna duda, pero podemos aclararlas en el grupo, ¿sí? Bien, muchachos, esa sería la actividad. Hallar el porcentaje, que es 2%, empleando la función o funciones o la fórmula, lo que sea necesario para dar ese resultado, obviamente colocando en práctica las funciones que estamos trabajando y la consulta y ejemplos de las referencias. Y Dios mediante, nos vemos el viernes para cerrar lo que son la función sumar.si.conjunto, que ya yo creo que ustedes deben imaginarse que es cuando se va a sumar si hay varias condiciones, y comenzamos con la función si, que son las funciones lógicas. No siendo más, voy a cerrar acá la grabación.